Antes de doblar nuestras rodillas esta noche, la carta a los Romanos, tenemos la lectura de la palabra de Dios. La carta a los Romanos, capítulo 8. El texto a leer es el texto 26, en el nombre del Señor Jesucristo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gracias a Dios, hermanos. Damos primeramente por el Señor Jesucristo y por estar un momento más en la presencia de Él. En este primer martes, para buscar al Señor en oración, para elevar nuestras alabanzas, postrarnos un momento en la presencia de Dios, porque lo necesitamos y es una de las razones por las cuales venimos esta noche para buscar al Señor en oración. Dijo el apóstol a los romanos en esta ocasión: pedir como conviene no sabemos. Pero gracias a Dios por la guianza del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, nos enseña qué cosas nosotros debemos de pedir. Dice que Él intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios, porque Él sabe cuáles nuestras necesidades, conoce el deseo, las intenciones de nuestros corazones y conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros, pero también nos enseña, nos instruye para que nosotros sepamos cómo presentarnos delante del Señor. Gracias a Dios, hermanos, por el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros, porque nos enseña, nos instruye, nos guía a toda verdad. Entre tanto que nosotros como iglesia peregrinamos sobre la faz de la tierra, mayormente en este principio de año que hemos empezado este primer martes, que nos hallamos en la presencia de Dios. Sin duda usted y yo hemos hecho bien en venir para estar congregados en la presencia del Señor. Pedir como conviene no sabemos, pero el Espíritu Santo sí nos enseña para que nosotros, hermanos, nos acerquemos un momento en la presencia de Dios, nos presentemos un momento en la presencia del Señor y nos postramos delante de Él, porque después de esta meditación nosotros nos vamos a postrar delante del Señor para buscarlo en oración. Pero gracias a Dios porque nos permite oír su palabra preciosa. Vamos a hallar algunos hombres de Dios que tuvieron peticiones que fueron sin duda agradables delante de Dios, y Dios los escuchó, Dios los oyó. Dice la palabra de Dios, el libro del Éxodo vamos a leer. Leamos primero el primer libro de los Reyes,
porque son peticiones que hicieron los hombres de Dios y que conviene que también nosotros hagamos esas peticiones en este principio de año, porque lo necesitamos, hermanos, durante este viaje que hemos emprendido. Si Dios nos concede la vida, terminar este año en la presencia del Señor. Capítulo 3 del primer libro de los Reyes. Y leamos los textos 5, leamos el texto 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. La gran oportunidad que tuvo Salomón, la oportunidad sin duda la única y la más grande que Salomón tuvo en su tiempo, cuando Salomón subía a Gabaón para sacrificar, para presentar sacrificio, holocausto al Dios del cielo. Dios le dio la oportunidad a Salomón y Dios se le apareció en sueño y le dijo: pide lo que tú quieras que yo te dé. ¿Qué deseas? ¿Cuál es tu petición? Como le dijo un día el rey a Esther: ¿cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te puede conceder. Dice la palabra que Salomón, hermanos, se acercó a Dios. Salomón aprovechó la oportunidad y le dijo al Señor, dice la palabra de Dios: tú hiciste, dijo Salomón, tuviste gran misericordia con David mi padre, en que le diste hijo para sentarlo en su trono, como sucede en este día. Y yo soy joven, dijo Salomón, yo no sé cómo entrar ni salir delante de tu pueblo numeroso. Da pues a tu siervo corazón sabio, corazón entendido, da a tu siervo prudencia, sabiduría para poder discernir entre el bien y el mal, para poder juzgar a tu pueblo, para poder hacer las cosas correctamente conforme a tu voluntad. Dice que esa petición, hermanos, que Salomón hizo fue grato delante de Dios, fue acepto delante de Dios, y Dios le concedió a Salomón el deseo de su corazón. Saber pedir como conviene, muchas veces no sabemos, pero hermanos, estas cosas que Salomón pidió, cuando Dios le dio la oportunidad, Salomón lo utilizó durante su caminar sobre la faz de la tierra. Lástima que Salomón falló ya en su vejez, pero fue el hombre que escribió los proverbios, ¿sí? Cantar de los cantares. Dios le dio una sabiduría tan grande que no hubo uno antes ni después de él nacido de mujer conforme a la voluntad de varón, como dice la palabra, excepto el Señor Jesucristo. Superó a Salomón, porque es el mismo Señor la sabiduría que tuvo Salomón. Dice que Salomón, hermanos, se le concedió, no hubo otro hombre en la tierra, ni ha habido, ni habrá otro sobre este mundo, excepto el Señor Jesucristo, como la sabiduría de Salomón. Dice que venían de muchas naciones, ¿sí? Para oír, porque oían la fama de Salomón, oían ellos la sabiduría de Salomón, y venían de muchos lugares con grandes obsequios, ¿sí? Para oír, para ver al sabio, para oír su sabiduría, para contemplarlo a él. Era tan grande aquello que se vivió en el tiempo de Salomón, y Dios le concedió el deseo de su corazón y lo engrandeció como ningún hombre, como ningún rey en el tiempo de Salomón. Le dio riquezas, le dio lo que no le pidió. Le dijo Dios: también te voy a dar lo que no pediste, porque Salomón no pidió riquezas, hermanos. Por eso esta noche
nosotros tenemos la gran oportunidad esta noche. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? ¿Cuál es la petición de nosotros esta noche, individualmente y como iglesia? Que el Señor nos concede prudencia, sabiduría, entendimiento para poder discernir entre el bien y el mal, porque lo necesitamos, la sabiduría lo necesitamos durante este otro año que Dios nos concede empezar y nos ha concedido empezar ya sobre la faz de la tierra para no cometer error tras error en la vida. Sí, hermanos, para poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, conforme al agrado del corazón de Dios. Gracias a Dios por esos hombres que quedaron sus nombres registrados aquí para nuestra enseñanza. ¿Cuál es la petición de usted esta noche? Tenemos muchas peticiones, hermanos. El libro del Éxodo, le dije. Libro del Éxodo. Necesitamos nosotros la sabiduría que desciende de lo alto para poder caminar en este mundo haciendo la voluntad de Dios, haciendo conforme al corazón de Dios. Sí, hermanos, todos necesitamos hacer lo que hizo Salomón, capítulo 33 del Éxodo, porque estamos empezando un año en la presencia de Dios y necesitamos hacer nuestras peticiones correctamente, aprovechando este principio de año para que nos vaya bien en la vida. Capítulo 33 del Éxodo, 13 los textos en adelante. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Tenemos aquí, hermanos, el deseo de un hombre que usó su sabiduría, que usó su entendimiento, que había logrado comprender, que había logrado ver, porque Dios se había manifestado en Egipto con las plagas que derramó sobre la tierra de Egipto, y Moisés había visto la manifestación de Dios. Pero dice la palabra de Dios que cuando ellos llegaron al monte del Sinaí, Dios le dio, o Moisés tuvo esa conversación con el Señor y le dijo: si he hallado gracia, si nos rescataste, si nos sacaste de Egipto con mano poderosa, ahora, Señor, yo no puedo ir solo. El camino es largo. La tierra donde estamos es tierra desierta, donde no hay agua, donde no se puede sembrar, no se puede cosechar. Él había visto la manifestación del Señor. Ahora él le pide al Señor, porque el Señor le había dicho: ustedes son un pueblo de dura cerviz y no puedo ir con ustedes porque los consumiría en un momento. Moisés le dijo: si he hallado gracia delante de ti, di quién va a ir conmigo, quién va a ir con nosotros en este camino, en esta trayectoria para cruzar el desierto. No será fácil. Hay animales en el desierto, hay serpientes, sí, hay víboras, sí, hay hambre, hay sed, hay sequía en el desierto. Los enemigos saldrán. ¿Quién irá con nosotros? Le dijo el Señor: Moisés, mi presencia irá contigo y te voy a dar descanso. Vas a tener tus dificultades en el camino. Y si leemos la palabra de Dios, hermanos, los lugares donde Israel llegó, donde acamparon los israelitas,
había lugar donde ni agua había, hermanos. El pueblo murmuró en el camino. Algunas veces ellos dijeron: regresemos a Egipto, porque mejor estábamos allá, aunque estábamos esclavos, pero estábamos mejor allá. Pero Moisés, hermanos, un hombre que había alcanzado sabiduría, pidió la presencia de Dios, porque sabía que lo necesitaba en el camino. No podían dejar los israelitas, podía quedar solo, pero si el Señor iba a estar con él iba a llegar seguro a la tierra de Canaán. Lástima que por causa del pueblo Moisés no glorificó a Dios, Moisés no honró a Dios cuando golpeó la peña, cuando Dios le dijo: habla la peña y le daré de beber al pueblo. Pero Moisés golpeó la peña, golpeó a Cristo, sí, de donde salió agua, manantial de agua para dar de beber a los israelitas en el desierto. Por eso a Moisés no se le permitió entrar a la tierra de Canaán, pero se le permitió ver. Pero tenemos aquí la petición de Moisés: que tu presencia vaya con nosotros. Y Dios le dijo: mi presencia irá contigo. La presencia del Señor, hermanos, que esté el Señor con su pueblo, con cada uno de nosotros, sí, en nuestra vida, que esté en medio de su pueblo, que esté en las familias, que sea Él parte de las familias, de los matrimonios, sí, como cantamos en el himno: divino compañero en el camino, tu presencia siempre irá con nosotros. Él es nuestro compañero fiel, Él nunca va a fallar, hermanos. Él ha dicho en su palabra: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias a Dios por esos hombres que supieron cómo acercarse a Dios, que supieron cómo, hermanos, presentarse delante de Dios. Ojalá que nosotros en esta noche también tengamos ese mismo propósito, ese mismo deseo de acercarnos a Dios. Un día alguien dijo: Señor, dijo aquel varón, dice la palabra de Dios, dos cosas te he demandado, dijo él, no me las niegues antes que muera. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Hay peticiones, hermanos, que tenemos. Yo no sé qué desea usted, cuál es su deseo, cuál es su propósito, qué desea ver en este año. Y nosotros, como esos hombres de Dios que tuvieron propósito, pero creyeron que Dios les iba a conceder antes que murieran. ¿Para qué nos pedimos algo si no se nos concede ver? ¿Sí? Hay muchos propósitos, hay deseos, hermanos, en nuestra vida. Nosotros hemos tenido peticiones y Dios nos la ha concedido, ¿sí? Y si la muerte llega, sabemos que Dios nos ha concedido el deseo de nuestros corazones, pero hay propósitos en la vida, hay deseos, sí. Él dijo: antes que muera, porque ¿para qué? Si usted está pidiendo, por ejemplo, los jóvenes que no lograron casarse el año pasado, los años pasados, ya muerto, ya ¿para qué? ¿Verdad? Es en vida. ¿Cuál es el deseo? ¿Qué propósito tiene en la vida? ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Primero es buscar la presencia de Dios, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, hermanos, para poder hacer la voluntad de Dios, y sobre todo la presencia del Señor en nuestra vida. Aquí los ministros de la palabra de Dios y todo el pueblo de Dios tenemos deseos, tanto congregacional, ustedes saben cuál es el propósito de nosotros, el pueblo de Dios, pero también particularmente tenemos propósitos y anhelamos ver antes que la muerte física puede llegar por nosotros. La carta a los Efesios capítulo 6, dice la palabra de Dios, la carta a los Efesios capítulo 6. Hay muchas cosas que podemos nosotros pedir, hermanos.
el proverbista dijo que nosotros podemos pedir a Dios, encomendar a Dios nuestro camino, nuestros pensamientos, y Él va a ordenar nuestro camino, Él va a ordenar nuestros pensamientos, porque el deseo de nosotros, el deseo de Dios, el deseo del Espíritu Santo que nos enseña, que nos instruye, hermanos, es que nosotros nos vaya bien en la vida y lleguemos a un final, a un año, al fin de este año, vencedores, habiendo hecho la voluntad de Dios. Capítulo 6 de la carta a los Efesios, los textos 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Tenemos aquí el deseo del apóstol. El apóstol escribió a los Efesios, finalizando en esta carta a los Éfesos, dice la palabra, orando en todo tiempo, una de nuestras armas poderosas en Dios, y que debemos utilizarlo, hermanos, todos los días. Estando en nuestro trabajo, estando en el camino, podemos hablar con Dios, no hasta que lleguemos aquí los martes para buscar al Señor en oración, sino en todo tiempo, dijo el apóstol, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, hermanos, como iglesia, como pueblo de Dios, orar por el pueblo del Señor, por aquellos que están en dificultad, que están en problemas, que tienen dificultad en la vida. Y dice el apóstol, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para que con denuedo hable la palabra de Dios como conviene, tal como desea el Señor. ¿Sabe cuál es la necesidad de nosotros, los que nos paramos aquí, los ministros de la palabra de Dios? ¿Sabe cuál es nuestra petición? Que Dios nos concede en este año poder traerles una palabra al corazón del pueblo de Dios, guiados por el Espíritu Santo, para que esa palabra que podamos presentar aquí, la palabra de Dios que podamos exponer durante este año, esté conforme a la voluntad de Dios, esté conforme a la guianza del Espíritu Santo, esa palabra que no lastima, esa palabra que no hiere, esa palabra que sana, esa palabra, hermanos, que realmente vivifica nuestra alma, esa palabra que puede ayudarnos en nuestros momentos difíciles. La palabra de Dios es sumamente importante y nosotros debemos acercarnos a Dios, y es nuestra oportunidad esta noche aún pedir a la iglesia para que juntos, ¿sí?, oren por cada ministro, por cada varón que Dios utiliza, que va a utilizar en todo momento en este lugar, tanto los que enseñamos la palabra de Dios como los que predicamos también el Evangelio, los evangelistas y todos aquellos que aspiran a hacer algo en la obra de Dios. Sí, hermanos, por todos los santos. El apóstol escribió también a Timoteo diciendo que oremos por nuestros gobernantes, sí, a fin de que nosotros vivamos en un tiempo quieto como lo estamos hasta este día por la misericordia de Dios. ¿Sabe que hay muchos que sufren en el mundo, hermanos? ¿Sabe que hay asambleas que carecen de ministros de la palabra de Dios? Aquí estamos bendecidos nosotros. Esa asamblea es una asamblea enriquecida, yo diría como
casi como los corintios que tenían todos los dones, ¿sí? Una asamblea bendecida, pero hay quienes son los mismos que predican la palabra, son los mismos que enseñan la palabra de Dios. No hay suficientes ministros, hay carencia, y por ellos también tenemos que clamar, hermanos, para que Dios levante hombres, como un día dijo el Señor: la mies es mucha, pero obreros pocos, hombres dispuestos para hacer la obra de Dios. Son nuestras peticiones. Hay mucho que pedir, hermanos. Pedir como conviene no sabemos, pero el Espíritu Santo nos enseña. ¿Es el deseo de nuestro corazón o no es lo que usted desea? ¿Cuál es el deseo de su corazón? Que los ministros de la palabra de Dios, que exponemos la preciosa palabra de Dios, seamos competentes para transmitir la palabra del Señor, para que esa palabra obra en el corazón tanto de los oyentes, los que predican el Evangelio, como los que enseñamos la palabra del Señor, a fin de que esa palabra haya cabida en el corazón de todos y puede hacer obra en nuestra vida, hermanos, y que el pueblo de Dios venga para disfrutar el estar en la presencia de Dios, sabiendo que al salir aquí saldremos saciados, bendecidos con la palabra del Señor, llenos con el bien de la casa de Dios. Pero ¿qué pasa si no tenemos palabra para exponer al pueblo de Dios? Van a decir: ¿para qué voy a ir? Los mismos mensajes oigo, y se puede oír, hermanos. Entonces necesitamos nosotros la oración de la iglesia, necesitamos acercarnos esta noche, en este principio de año, para que Dios nos concede abundancia de palabra durante este otro año y fuerzas para continuar nuestro trabajo en la obra del Señor, hasta que Él venga, hasta que Él aparezca en las nubes. Le decía que somos bendecidos. Hay muchos en el mundo, hermanos, que necesitan de la intervención del pueblo de Dios. Hay muchos en el mundo que están llorando, que están sufriendo, y la iglesia, la responsabilidad de nosotros como iglesia que estamos en la presencia del Señor esta noche es rogar por aquellos que están sufriendo por causa del Evangelio, que sufren persecuciones, sí, que tienen carencia. Sí, hermanos, nosotros hemos recibido algunos mensajes de creyentes, porque ya ve que estamos en las plataformas sociales, de las redes sociales, y nos han escrito aún hermanos desde la India rogando sus oraciones, rogando la oración del pueblo. Esta mañana recibí un mensaje de un hermano de Colombia pidiendo oración porque la familia se está desintegrando, porque la familia ya no busca la presencia de Dios, porque la familia cree que existe el matrimonio entre hombre y hombre, mujer y mujer. Hay un dolor, hay una tristeza que invade el corazón de los creyentes en el mundo, y tenemos una gran responsabilidad, hermanos, y por eso hemos venido esta noche para buscar la presencia del Señor, para que el Señor nos ayude como iglesia a hacer nuestro trabajo, pero esta noche es nuestra oportunidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso el apóstol también escribió a los Efesios en el capítulo 3, el texto 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche, hermanos, creyendo, como dijo el Señor, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo lo recibiréis. Creamos que esta noche nuestros ruegos, nuestras súplicas van a entrar hasta el trono de la gracia, hasta la presencia del Señor, y podemos experimentar durante este año el resultado de nuestra petición, para que el Señor sea glorificado en la iglesia y en la vida de cada uno de nosotros, y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.